acomodar. Y ya, ahí estamos. Ya lo voy a poner. No, para allá. Ahí. Y aquí veo esto. Ahí Se ve ahí, se ve ahí. Esto que está pasando. Sí, yo bueno, no alcanzaba a borrar. Sí. Pues, algunas veces la renovación ha quedado con mejor solución que otra. ¿Hay alguna cosa que...? Mire, el otro día nos comentaron que tiene mucho que ver con el internet. Y también por el tema de que, bueno, usted sabe que las cámaras se autoenfocan. No, el enfoque se lo entiende de repente. Pero entonces, eso hace que obviamente consuma internet también. Y la otra vez también nosotros nos explicaron que como esto es streaming, y el streaming tiene esta lógica como de la fotografía, no sé si me entienden, que es que va reemplazando el movimiento. Donde hay modificaciones, ahí donde llega la otra. No manda todas las fotos todas las veces. Entonces, por eso nosotros nos dijeron que por eso que algunas quedan con mejor resolución y otras. Pero netamente que tiene que ver con la red. Y acá, y eso que tal. También todos están con un ancho de banda específico la sala híbrida. Entonces, nosotros lo atribuimos a que como esta semana ya volvió más gente a la universidad, eso también ya está con más consumo y todo. Imagínense cuando ya volvamos ya con mayor. Ya. Entonces, cualquier cosa, estamos en la de 103. Ya, perfecto. Yo paro la grabación ahora y la vuelvo a lanzar. Paro la grabación y la vuelvo a lanzar. Igual vamos a compartir. Claro, que igual la primera parte. Por ahí si sabe. Ya. Ahí por. Gracias. Perú. Ahora. Vamos. Ya. Adelante. Ahí. Y ven, es azul. Toda negra con toda azul. Ahí sí. Está buenísimo. Ya. Bueno. Víspera de la prueba parece que están todos un poco. ¿Cómo la llevo la tarea? Bueno, es una buena práctica, además de todos los miles de ejercicios que salen de la web. Bueno, lo ideal, hoy día no se acuesten muy tarde, duerman bien y mañana como ¿tienes solamente cálculo o cálculo y álgebra? ¿Mañana? ¿Solo cálculo? O sea, ¿clase o control? No, mañana. Bueno, porque hubo un tiempo en el cual se hacían primero el de cálculo y después del álgebra el mismo día. Seguido. Bien. Eran alumnos más fortados antes. No, lo que pasa es que era un tiempo
Se han probado distintos sistemas. En ese tiempo se tomaban controles como cada 2 semanas, cada 3 semanas había un control. Entonces eran controles cortitos. Entonces había un control cortito de cálculo y después uno de álgebra, o al revés. Eran como de 1 hora cada uno. Ahora hay 3 controles, entonces se pueden ahí ir alternando, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Así que, ¿cómo están ahí? ¿Se escucha bien o no? ¿Se ve? ¿Se ven en la casa? ¿Hay alguien? Ya, profe. Sí, se escucha y se ve bien. Perfecto. Ya. Lo que vamos a hacer hoy día son cositas un poco más de aplicaciones de lo que estuvimos viendo el lunes. El lunes estuvimos viendo los teoremas o los resultados importantes. Tenían que ver uno con el teorema de valor medio. Teorema de valor medio. Y la caracterización de los puntos máximos o máximos locales con la derivada. Entonces, hoy día, más bien nos vamos a enfocar en el teorema de valor, porque el máximo, bueno, es más o menos obvio para qué puede servir, encontrar los máximos de las funciones. Y puede ser un problema muy interesante en distintas situaciones. Pero el teorema de valor medio no es tan evidente para qué me sirve realmente. O sea, ¿se acuerdan? Vamos a recordar aquí el TBM. El estándar, el que todo el mundo, no todo el mundo, algunas personas, o sea, si uno agarra a cualquier persona en la calle y le dice, oye, ¿cuál era el teorema de valor medio? O sea, que lo mande uno a Frank Mono y ¿qué está hablando? Ya, pero el teorema de valor medio en la forma más estándar era con una sola función y que era derivable, entonces la derivada en alguna parte del recorrido era igual a la pendiente entre el punto inicial y final del intervalo. Entonces era algo así como que existe un puntito aquí en el intervalo AB, tal que f' en ese xi era igual a f de b menos f de a, b menos a. Ahora, ¿cuál es la hipótesis para f? ¿Qué tenía que tener la función f para que aquello ocurra? Ah, ya, habían 2 cosas. Ser derivable, ¿dónde? Vamos a ver aquí las hipótesis. ¿Eh? Hipótesis. F derivable en el intervalo abierto. ¿Ah? Porque siempre la derivada tenía que ser en el punto y alrededor del punto. Entonces, los extremos como que quedan disculpados de la derivada. No estaba bien definida. Pero la continuidad no. Entonces, y continua en AB. Esa es como la hipótesis típica. B. O sea, la continuidad tiene que llegar hasta los extremos, pero la derivabilidad donde yo la puedo derivar, que es AD. Y el sí vive en la parte donde es derivable, obviamente, porque ahí puedo calcular si la derivada era eso. Entonces, esto era una cosita, hagamos entonces, teníamos eso de ahí. Y este es el valor en A, este es el valor en B, y esa pendiente es la derivada en alguna parte. Bueno, pueden ser varias partes porque la función puede hacer unas vueltas más raras, pero al menos tiene que hacer algo así. Bueno, como que aquí, ahí la derivada sería igual a la pendiente de un y el otro. Bueno, ya, entonces, el segundo que yo, bueno, había uno previo que se llama el teorema de Rolle, y se lo vamos a dejar ahí descansando. Vamos a hacer este. El teorema de Rolle en realidad era cuando FA y FB eran iguales. Entonces ahí quedaba 0. En alguna parte se anulaba la derivada, eso decía. Entonces,
El otro es el teorema de los medios generalizado. Y este decía que existía un punto también en AB, tal que, y aquí había dos funciones. O sea, en lugar de ser F contra el mundo, era F y G contra el mundo. Y decía que F' en ese punto, por la diferencia de los G, menos G de A, era igual a G' en el mismo punto, con F, y ahí se cambia a F de B menos F. ¿Ya? Que ese se los dejé ahí que ustedes lo revisaran porque está la demostración en el apunte, pero que seguía un poco en los mismos principios que la demostración de teorema de los medios. O sea, buscar una función a la cual uno le aplique el resultado, en este caso era roles. Aquí no me acuerdo, también supongo roles. Uno se inventa una función auxiliar a la cual le aplica uno de los teoremas anteriores y ese punto que salía de los teoremas anteriores es el que cumple con esto. No sé si lo miraba, ¿cierto? Eso es no. Bueno, ya, bueno. Mírenlo. Quizás no hoy día porque están a lo mejor revisando otras cosas, pero en la fonda ahí seguían su cuaderno y revisan. Ya, entonces aquí habían las hipótesis, eran como las mismas, pero para F y G. O sea, F y G derivables en AB, F y G continuas en el cerrado AB. ¿Ya? Eso es. Y aquí no hicimos dibujo porque aquí la cosa media extraña. Pero cuando uno ve este teorema, yo por lo menos la primera vez que vi este teorema dije, pero es que este teorema se podría demostrar de forma muy fácil, y obviamente mi demostración está mala. Entonces, les voy a contar ahí qué es lo que se me ocurrió aquella vez. Ahora ahí. Uno dice, porque esto lo puedo escribir pasando algunas cosas, lo que tenga F para un lado, lo que tenga G para el otro, ¿no? y hacer una identidad donde diga yo qué puedo decir. No, perdón, uno que esté en las derivadas a un lado, entonces, idea mala, pero ¿por qué es mala? O sea, como para apreciar un poquito más este teorema. Uno diría, debería ser esto como F' de sí, partido por G' de sí. O sea, esto lo puedo pasar dividiendo y esto lo paso dividiendo acá. Esto me está diciendo que eso es igual a F de B menos F de A, partido por G de B menos G de A. ¿Ya? O sea, bueno, salvo que estas cosas ya, bueno, esto no sé, claro, salvo que se anulen los denominadores, pero si uno dice ya, pero supongamos que no se anulan los denominadores, habría que mostrar esto. Pero uno dice, acá, lo puedo hacer lo siguiente, digo, F de B menos F de A, lo divido por B menos A, y el denominador G de B menos G de A, lo divido por B menos A, o sea, divido el numerador y el denominador por la misma cantidad. Y yo digo, bueno, pero este teorema de los medios, el sencillo, me dice que esta cosa de acá es la derivada de F en alguna parte. Entonces, de ahí saldría que esto es F' en sí. Y lo mismo puedo decir de acá. Le aplico el teorema de los medios ahora a G, en el denominador. Entonces, esta diferencia, partir de esta diferencia, es la derivada de G en alguna parte. Y listo, ¿o no? Entonces, a ver. ¿Dónde está? Está mal esta demostración, está mal después. ¿Cuál es el problema que tiene esta demostración? ¿Qué sucede si B menos A es 0? No sé, por ejemplo. Bueno, es que el B menos A es 0 sería que el intervalo es un punto. Bueno, efectivamente ahí no funciona, pero ahí como que todo falla. O sea,
Este también falla. Todos fallan, ¿no? O, digamos, si B y A son iguales, como que esta cosa no dice nada interesante. Ya, o sea, bueno, no es ese el problema. A ver, ¿qué otra cosa? L'Hopital time. Sí, ya viene, ya viene. Claro, lo que pasa es que este teorema dice que existe un punto en el intervalo abierto y si yo lo aplico 2 veces, el punto que el teorema encuentra para F y el punto que el teorema encuentra para G no tiene por qué ser el mismo punto. Entonces, este es el que encontró para F y este en realidad tengo que ponerle otro nombre porque este es el que se encontró para G. Entonces, como diría, este es como Si1 y este sería Si2. Los que encontró para cada uno. Lo que dice el teorema generalizado es que el mismo, o sea, es posible escoger uno que sea el mismo a los dos lados. Esa es la potencia en este caso. Y con este resultado ahí donde pongo cosas distintas, o sea, aquí si pongo distintas, tendría que aquí poner Si1, Si2, y aquí sería Si1 y Si2, y ya es otro teorema y que no es tan interesante. Lo interesante es que el mismo punto sí lo ocupo aquí y acá. Y eso es, como dicen, se nos viene L'Hopital. Y L'Hopital requiere esta versión. Y con esta versión sale bien simple. Entonces vamos ahí a L'Hopital. Ya se acuerdan aquí. Bueno, regla del L'Hopital que no se puede invocar mañana. Ustedes la conocen, así que si conocen, lo bueno de esta regla del L'Hopital es que les permite, como bien dice, anticipar cuál es el límite, aunque no la puedan usar, igual la saben, así que dicen, pero esto, según L'Hopital debe ser tal cosa, así que usando las propiedades de límites, saben a qué tienen que llegar. Entonces ya es una cosa. Si es que fuera un límite complicado, en realidad los límites que van a aparecer son límites que no tienen mucha complicación. No les avanza mucho el L'Hopital. Ya. Entonces, vamos a borrar acá. Entonces, regla de L'Hopital. Después del tema vamos a hablar un poquito del caballero. El L'Hopital es un apellido. El apellido que está asociado a este teorema. ¿Qué es lo que dice esta regla? Dice, o teorema, dice, si tengo funciones f, g, derivables en AB. Bueno, si son derivables en AB, en el intervalo abierto también son continuas, porque cada vez que yo tengo la derivabilidad, eso obliga a la continuidad. No estoy diciendo nada de no extremo, por lo menos es derivable ahí, así que va a ser continuo en el intervalo abierto. Entonces, sí. Además, o sea, ya tengo derivable. Además, digo que el límite de f cuando x tiende a A más, o sea, si me acerco a A por la derecha, desde este intervalo donde es derivable, de f de x, y eso es igual al límite de x cuando x tiende a A por la derecha, y es 0. O sea, si tengo dos funciones que tienden a 0 de la misma manera, o sea, las dos, cuando x tiende a positivo, a positivo, o sea, no a positivo, a por la derecha, por la derecha.
Lo estoy haciendo así porque esta es como la forma más general. Típicamente cuando uno lo ocupa aquí es cuando X tiende a seca, ¿no? Pero vamos a hacer esta versión. Entonces, un límite que es muy interesante de poder saber el valor es qué pasa con el cociente de f y g. ¿Por qué? Porque es un cociente donde se anula el numerador y se anula el denominador. Entonces, ese pasa a ser un límite interesante. Porque no es cosa de decir es el valor en el 0. Porque el valor de f en 0 sería como 0 y el de g en 0 sería 0, así que queda igual. Entonces, lo que dice esta regla dice que el límite de f de x partido por g de x, cuando x tiende a más, es igual al límite cuando x tiende a más de f' de x y prima de x. Si este último existe. Si este límite existe, porque podría que uno diga el límite f' partido por g', no, tampoco se puede calcular, entonces esto no es consecuencia del teorema. O sea, ahí el teorema dice, ahí en ese caso no sé. Pero si este límite lo podemos calcular, dice, ese es el límite que ando buscando. Vamos a ver un par de ejemplos, después vamos a demostrarlo. Vamos a ver un par de ejemplos para ver cuán agradable, no sé, ustedes lo vieron este día mañana. Sí, no. ¿Qué es lo que los límites, cosas típicas? Por ejemplo, y vamos a calcular unos límites que nosotros hicimos toda una parafernalia para demostrarlo, con desigualdad y cuestiones así, sándwich. Por ejemplo, ¿qué pasa con e a la x menos 1 partido por x? Cuando x tiende a 0. Bueno, para aplicar esto, uno diría, bueno, pero esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 más, ¿no? Si el límite existe, sería el límite cuando tiende a 0 más. Así que, según esto, o sea, bueno, el límite cuando x tiende a 0 más, si quieren, nada, para aplicarlo. Pero en realidad con eso estamos listos. Sería igual al límite de las derivadas. Bueno, primero hay que asegurarse que estas son continuas, son derivables, perfecto. Y cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0. Así que estamos justo ahí en el caso. Y digo, ¿y qué pasó con las derivadas? La derivada del numerador. Esto no es la derivada del cociente, sino que es la derivada de lo que está arriba, ¿no? Que es distinto. La derivada del cociente es una expresión más complicada. Aquí al cuadrado, la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador. O sea, la derivada del cociente hay algo más enredo ahí. Pero aquí no, derivo esto. ¿Están de acuerdo? Exponencial. Y la derivada del denominador, la derivada de x, 1. Y ahora pregunto, ¿este límite existe? ¿No es este? Sí, porque la exponencial sabemos que como función continua, la e de x tiende a e de 0. O sea, la exponencial es 0. Y es 1. Listo. Y ese límite, que era uno de los límites que teníamos que guardar ahí con mucho respeto ahí, porque lo podíamos necesitar en cualquier momento, es como una consecuencia inmediata. Incluso hay otro límite que era un poquito más horrible. Ese. 1 menos coseno partido por x cuadrado. ¿Cuánto valía ese límite? Un medio. Perfecto, un medio. Bueno, en los medios no se ve ahí de dónde va a salir hasta que uno lo hace. Entonces uno dice, usemos L'Hopital. Entonces uno dice, esto tiende a 0, continuo, tiende a 0, continuo. ¿Qué dice L'Hopital? Dice que puedes calcular el límite de la derivada del numerador. La derivada de 1 es 0, la de coseno es menos, seno con el menos va seno x. Y acá el denominador es
2x. Ahora, o bien, uno se sabe este límite, pero supongamos que no sabemos todavía estos límites, sabemos derivar, pero se nos olvidan todos los límites. Entonces uno dice, aquí no puedo aplicar L'Hopital porque este límite no es evidente todavía. O sea, no sé si este límite existe. Pero me fijo que el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0, o sea que este límite a lo mejor es un límite que sale por L'Hopital. Entonces digo, y si saliera por L'Hopital, este tendría que ser el límite de las derivadas de esto. La idea de seno, que es coseno x, y la de 2x, que es 2, cuando x tiende a 0. Y este sí es fácil, porque no hay divisiones por 0 ni nada, y coseno lo que tengo que devolver al 0 y da 1 partido por 2, 1 medio. Entonces aquí como que funciona en 2 etapas. Digo, la primera etapa llegué a un límite que todavía no sé qué pasa. Le aplico una segunda etapa y esa etapa me dice que este límite vale 1 medio. Por lo tanto, este límite existe. Y si este límite existe, este es igual a este. Entonces son como 2 aplicaciones de L'Hopital. Entonces uno dice, de aquí, si quieres, ¿no? Como de aquí aplico L'Hopital. O sea, si este existe, este vale 1 medio. Y si este existe, aquí aplico L'Hopital nuevamente y ese otro. Puede ocurrir y que uno esté calculando un límite, uno dice, es del tipo 0 partido por 0, voy a aplicar L'Hopital. Puede ocurrir que las etapas que uno tenga que incurrir pueden ser muchas. 3, 4, 5. Y eso hace que sea complicado, sea difícil la aplicación, pero en principio debería funcionar. Yo sé que hay, no tengo aquí en mente hay ejemplos en los cuales uno aplica L'Hopital y como que queda dando vuelta en ciclo. O sea, uno dice, para que este sale otro, y después dice, aplico el otro y sale el primero. O sale uno más complicado, cada vez más complicado. Entonces, hay casos en los cuales L'Hopital así aplicado a la pata de la vaca, directamente, no es capaz tampoco. O sea, hay límites más duros incluso para L'Hopital. Pero bueno, ya con esto hay hartos límites que se calculan de forma sencilla. Entonces, aquí es bueno, porque uno dice, voy a saber, yo sé cómo se calculan los límites con sándwich, con todas esas cosas, y llego a un resultado. Y muchas veces las dificultades en esos límites son del tipo 0 partido por 0, o sea, cosas indefiniciones de las funciones que solamente el límite permite obtener. Y ya, vamos a ver cómo se demuestra esto. Ya, entonces uno dice demostración. ¿Sí? Primero, como yo dije que eran derivables de la B y no dije que pasaba de la A, hagamos primero, veamos un pequeño detalle. ¿Qué es lo que pasa en A? Entonces, para no tener dificultades, asegurémonos de que F y G sean continuas en A, para poder aplicar el valor medio. Entonces, ¿qué es lo que me aseguraría que F y G sean continuas en A? ¿Cómo se indicaría que F y G sean continuas? O sea, bueno, una cosa es decir, ya, saben continuar, pero ¿cómo me aseguro? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en A? ¿Qué tiene que ocurrir en A? Es que el A va a ser como podría ser puede que ahí no haya derivado porque sea el borde del interfaz, pero la continuidad, ¿qué es lo que pasa con la continuidad? Que sea como la imagen del, como cuando tiende a sea igual a f de A. Claro, eso. Claro, que el límite cuando me acerco a A sea f de A. Esa es como la definición de continuidad. Entonces, como yo no he dicho lo que pasa en A, de hecho estoy hablando de lo que pasa en la B, entonces voy a decir, redefino
o verifico que f de a sea igual al límite de f de x cuando x tiende a por la derecha, o sea, ¿cuánto es eso? Seis votos. Entonces, si f no está definida en a porque ahí, no sé, ocurrió algo, no sé cuánto vale a, digo, ya, le voy a dar el valor 0, porque es el valor al cual tendría. Y g de a, lo mismo. Límite de g de x cuando x tiende a. Entonces, ya, me aseguro que g de a y f de a se dan 0. Y de esa manera f es continua en a y en intervalo abierto por derivabilidad y en a porque así la obligué. Ahora aplico de por medio generalizado, general, en a x, donde x pertenece a b, ¿no? O sea, lo aplico desde a hasta un x sin llegar hasta otro, ¿no? Ahí digo, la cosa es continua, derivable, todas las cosas. Entonces va a ocurrir que f' en ese punto, en algún punto de intervalo ax abierto, el f' por g de x menos g de a, en vez de a la b es a x, entonces eso tiene que decir ahora g' en sí por f de x menos f de a. Bueno, f de a, g de a son 0, así que estos son, aparece, 0, 0. Así que, y esto entonces para algún sí, ¿dónde? A x, a x. Ahora, como esto lo quiero aplicar para distintos valores de x, o sea, para que cada vez que tomo un valor de x en el intervalo, aplico el teorema. Entonces, cada vez que lo aplico, eso me va a dar un sí. Digamos que ese sí va a depender de cuál es el x que estoy tomando. Sería x, x, x. Entonces, si x vive entre a y x. Cada vez que lo aplico, eso. Ahora, digamos que ya, despejo el g de x, f de x, partido de g de x, esto partido por esto, pasé esto dividiendo, es lo mismo que el f' en sí x, partido por g' en sí x. ¿Ya? Pero este sí x está entre a y x. Así que si yo hago tender x hacia a por la derecha, si x tiende a por la derecha, esto tiende a, esto tiende a. Así que este tiende a por la derecha. O sea, si tomo eso y hago el x tender a por la derecha, implica que el límite de f de x partido por g de x, cuando x tiende a por la derecha, es lo mismo que el límite de esto, pero esta cantidad tiende a por la derecha, así que es lo mismo que el límite cuando x tiende a por la derecha de f' de x, g' de x. ¿Ya?
Entonces, y ahí es importante que sea el mismo punto cada vez, el punto en donde evalúo F' y G', porque si son puntos distintos, entonces ya no es el límite del cociente, sino que el límite del cociente de valores están corridos. Ese es el asunto. Claro, aquí para... Uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa con los denominadores? ¿De repente pueden anular los denominadores? Habría que ponerle alguna hipótesis, pero lo que pasa es que si este se anula, este teorema funciona. Aquí no hay división, pero si esto se anula, es decir, esto va a ser 0 y tendría que ser 0 esto. Entonces, o digámoslo de la siguiente manera. Vale 0. Y aquí en otro punto de intervalo son derivables discontinuos. O sea, depende, si es constante igual a 0, sí. Claro, si es constante igual a 0. Entonces, lo que uno puede hacer, si no se quiere meter ahí en los detalles, pero esto se puede refinar bastante para aplicarlo en casos originales. Uno puede pedir de que la función G solamente se anule, en el punto A, pero que fuera de A sea distinto 0, para que estas cosas no haya divisiones por 0. Pero ya, vamos a ver lo que ocurre ahí. Vamos claro, que les quería contar, este L'Hopital les dije que es un... en realidad no era un matemático. O sí era un matemático, depende de lo que uno quiera definir como matemático. L'Hopital era un noble francés. Por lo tanto, en ese tiempo los nobles eran los poderosos económicamente. Y le gustaba la matemática. Entonces, justo en el tiempo en el que vivía, estaba el furor de esta nueva ciencia, si quieren, del cálculo. Newton acababa, o Leibniz acababan de publicar sus descubrimientos de las derivadas y todas estas cuestiones. Y L'Hopital estaba pero fascinado por eso. Entonces él empezó a revisar, a estudiar estas cosas y consiguió que un gran matemático de ese tiempo se fuera a vivir un tiempo a su, no sé, a su castillo, a su lugar, su casa habitación, y que le contara y le explicara cómo era esta cosa del cálculo. Entonces, y el individuo esto es uno, en realidad es una familia de matemáticos, son los Bernoulli. Johann Bernoulli fue el que fue invitado acá, con todos los gastos pagados, incluso le pagó una especie de remuneración por todo lo que enseñó. Y con todo eso y más las cosas que Bernoulli le dejó escritas, ahí mira, estas cosas se demuestran así, esto se puede aplicar para acá, entonces le dejó un montón de material. Y lo que hizo L'Hopital fue, a partir de todo esto que aprendió y el material técnico, él publicó, me parece que es el primer libro de cálculo. El primer libro como para la gente que quiere aprender cálculo, aquí tiene un libro donde se lo explico clarito. Porque los trabajos de Newton y los de Leibniz, los primeros trabajos eran como para iniciados. Era complicado meterse a estudiarlo. Además, como que no estaba muy de acuerdo en la notación y todo eso. Y dentro de su libro había un teoremita, aquel,
que resultó bien popular porque era súper práctico para calcular límites que probablemente antes era bien engorroso calcular. Entonces, él puso este límite y cuando Bernoulli se dio cuenta y dijo, oye, pero este teorema es mío, yo te lo enseñé como que regla del L'Hopital. Y bueno, ahí sacó una pequeña discusión y juicio y cuestiones. Y entonces, lo que es llamado usualmente regla del L'Hopital, bueno, algunos tímidamente ahora le ponen regla del L'Hopital-Bernoulli para tratar de rescatar el honor de Bernoulli, que fue realmente el que está detrás de esta idea. L'Hopital fue muy inteligente como para entender y aprender estas cosas y para armar un libro y ponerlo ahí, ¿no? Pero el creador de la idea, el creador intelectual, no era L'Hopital. Y eso ocurre con varios, hay varios teoremas matemáticos que tienen el nombre ahí de un tipo, sabiéndose ahora que el que lo inventó fue otro. Hay pequeños problemas ahí de copyright pendientes en la historia. Ya. Vamos al siguiente. Entonces, esta regla ahí la tenemos ahí, la podemos estudiar. Quizás voy a poner dos cositas como nota. Esta regla se aplica también para el caso que X tienda a... Se aplica también para X tiende a menos o X tiende a secas. O sea, la misma cosa. O sea, si es que cuando tiende a menos es 0 y el cociente tiende al cociente de la derivada en A menos, o en A tienden a 0 en A, el cociente tiende al cociente de la derivada en A. O sea, el límite de la derivada. Y la otra que no es tan evidente, que podría ser que no tiendan a 0, sino que el cociente de las funciones también aplica si f de x, g de x tienden a infinito cuando x tiende a menos, a más, no sé, ahí, todas las combinaciones. Entonces también va a decir que las cantidades tienden a infinito, o sea, es para calcular el límite del tipo infinito partido por infinito. Este último de infinito partido por infinito lo pueden ustedes demostrar. Wow. Lo pueden ustedes demostrar usando cuando el límite es 0, pero se puede demostrar usando f ¿una cosa? No, este era. Ahí no sé. Si algo tiende infinito, en realidad que si tiende infinito podrían tomar 1 partido por g y 1 partido por g de x. O sea, estudian el cociente de estas dos, que sería el mismo antes, pero bueno, al revés. Y la otra, el otro caso es cuando, y si x en lugar de tender a tiende a infinito, usar y igual 1 partido por x. O sea, hacer un cambio de variable, de manera que cuando x tiende a infinito, esta otra variable tiende a 0 y hacer el cambio de variable y ver ahí que la cosa se aplica. Pero, moraleja, la regla del L'Hopital la podemos aplicar cuando x tiende a menos, a más, a infinito o a menos infinito, y si es que los numeradores y denominadores tienden a 0 o el numerador y denominador tienden a infinito.
cualquiera de esos casos uno dice, en vez de ese límite, voy a calcular el límite del cociente de la derivada. Si ese funciona, está bonito, ¿no? Entonces, es como bien versátil. Funciona ahí para... Entonces, en particular, en lo infinito es interesante cuando uno calcula las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas, uno quiere saber a qué se parece la cosa cuando es infinito. Entonces, el típico, tengo polinomios que tienen polinomios del mismo grado, y cuando x tiende a infinito, el cociente de polinomios del mismo grado, uno, no sé si es que ustedes ya tienen ahí como integrada esa regla que dice, busco los coeficientes de los términos de mayor grado, que son iguales, los grados son iguales, y hago el cociente de los coeficientes. Y en realidad es como aplicar el L'Hopital varias veces hasta que queden, al derivar esta veces van a quedar los coeficientes solitos con un factorial. Y ese límite del cociente de la derivada va a ser igual al límite del cociente de los coeficientes. Entonces todas esas cosas salen ahí de este resultado. Ya. Borramos de aquí. Más o menos, ya. Perfecto. Ahora, segunda 12. Ya vamos a hacer esto. Aplicaciones al crecimiento. Que seguramente ustedes ya han escuchado, si no, ahora se los digo. Cuando uno quiere estudiar el crecimiento de una función, saber si una función es creciente, lo que uno puede hacer es mirar la derivada, y si la derivada es positiva, la función es creciente. Bueno, si la derivada es negativa, es decreciente, y en el cero, bueno, ahí obviamente ya aparte, máximo, mínimo, siempre, ¿no? Pero, crecimiento, entonces, vamos a ver que es fácil ver que si f derivable en a ver creciente implica f' de x es positivo. O sea, si yo sé que es creciente, el decir que es positiva la derivada, eso es algo que se podría haber hecho el semestre pasado incluso. Porque uno dice, si es que f de f' en un x, parece, ¿no? Sería lo mismo que el límite f de x más h menos f en x partido por h, cuando h tiende a 0. ¿Ya? Ahí. Ahora, hay una relación, si es creciente, y una relación entre este f y este f. ¿Cuál es la relación entre este y f? ¿Cuál es más grande? Ya. Ahora, es más grande si es que x más h está a la derecha de x. Si yo digo que h tiende a 0, no estoy diciendo que sea positivo. Entonces, claro, si h es positivo, este valor queda más a la derecha que x, por lo tanto, como es creciente, este es más grande y este es más chico. Pero para asegurarme, esto se va a decir que si el límite existe, porque es derivable, tiene que ser igual al límite lateral. O sea, esto tiene que ser igual al límite cuando h tiende a 0 por valores positivos. Lo mismo, f de x más h menos f de x partido por h. Y eso, f en x más h menos f en x, es mayor o igual que 0 si
h es positivo. Entonces, si este numerador es positivo y el denominador es positivo, el cociente es positivo, así que el límite no puede ser negativo. Y ahí tengo que la derivada de una función creciente tiene que ser positiva. Ahora, lo que es interesante y que no fue tan evidente en su momento era cómo demostrar ahora al revés. O sea, si yo sé que la derivada es positiva, ¿cómo puedo concluir que f es creciente? Esa es ¿ya? Y eso, ahí tenemos que recurrir al teorema de valor medio nuevamente. Pero en este caso el teorema de valor medio es el simple, la versión simple. Entonces, recíprocamente, f' de x mayor o igual que 0 en AB implica f creciente en AB. ¿Ya? Es el que en realidad es súper fácil si es que uno aplica de buena manera el teorema de valor medio. ¿Por qué? Para que sea creciente, ¿qué es lo que habría que demostrar? Puedo demostrar que, ¿qué cosa? Le pongo aquí, cualquiera que sean x, y en AB con x menor que y, ¿qué es lo que habría que demostrar? Menor o igual, ¿no? ¿Pero esto es para estrictamente creciente? No, creciente. Ah, ya. Vamos a ver ahí. Si la Que derivada positiva podría mantenerse constante. ¿Perdón? Si la derivada positiva podría ser una función constante. Es que las funciones constantes tienen derivada cero, que es mayor o igual que cero. Ajá. O sea, el cero estaría dentro de esta función. La pregunta podría ser, si es que aquí yo lo cambio por desigualdad estricta, mayor estricto que cero, ¿puedo concluir la función estrictamente creciente? Miremos la demostración y ustedes me dicen. Les adelanto que la respuesta es sí. Al revés, una función estrictamente creciente no es posible asegurar que la derivada sea siempre mayor o igual que cero. Y ahí les vuelvo a recordar la función que se llama esta cosa, la función x cubo. La función x cubo es estrictamente creciente. ¿Sí? Estrictamente creciente. La viene por aquí, no sé si estoy al revés de ustedes, pero bueno. Es estrictamente creciente. Y la derivada de x cubo es 3x cuadrado. 3x cuadrado positivo, pero se anula en x igual 0. Entonces la función x cubo tiene deriva estrictamente positiva antes de 0, en 0 es 0 y después positiva de nuevo. A pesar de que nunca pierde su estricto crecimiento, su derivada sí se anula en 1. Entonces, como aquí sí, aquí se puede, vamos a ver la demostración de que si esto es estrictamente positivo, pueden demostrar, un pequeño ejercicio muy simple, de que sí es estrictamente creciente. Entonces, ¿qué es lo que hay que mostrar? Que cuando x es menor que y, se tiene f de x menor o igual que f de y. ¿Ya? Eso es lo que habría que mostrar. Pero esto, f de y menos f de x, que esto sea positivo. Esto habría que mostrar que eso es positivo. Lo mismo, lo va a hacer al otro lado. O bien, si eso es positivo y lo divido por una cantidad positiva, también es positiva. ¿Qué cantidad positiva se les ocurre para dividir esto y que siga siendo positivo? Y menos x. Y menos x, claro. Porque
y menos X positivo, porque estamos tomando un X más chico que Y. Entonces dice uno, f de Y menos f de X, partido por Y menos X, habría entonces que mostrar que eso es positivo. O sea, si quiero mostrar esto, podría mostrar esto, pero esto, podría mostrar esto. Pero tenemos los medios, f de Y menos f de X y menos X es igual a f' en algún punto del intervalo x, y. Pero da lo mismo, o sea, en algún punto entre x y, pero x y están en la B, así que algún punto donde la función es con derivada positiva. Y eso es la votación. O sea, esto, el teorema de valor medio permite conectarlo con la derivada. Y si la derivada es positiva, esta diferencia es positiva. Entonces, rápidamente, si esta derivada es estrictamente positiva, la desigualdad es estricta, y estrictamente positiva. Funciona en ese caso. Lo que quería, vamos a hacer muy rapidito, yo quiero hacer la pausa a la 1. La pausa. Bueno, en el apunte viene un ejemplo completo, ahí lo pueden revisar después, pero un ejemplo de problema práctico de maximización. Que dice, si yo tengo una cantidad de material, se supone para armar un tarro de conserva, el nombre estándar es el tarro, pero lleva una marca y no sé si corresponde, pero bueno, digamos, el problema del tarro Nescafé, así como conocido, el problema del tarro Nescafé. Entonces, se supone que quiero hacer un tarro que tiene forma de cilindro y que tengo una cantidad de material dada para construirlo. Y eso lo traduzco en que el área del tarro está fija, ¿no? Porque el área es como quien dice proporcional a la cantidad de material. Suponiendo que no voy a modificarle el ancho de las paredes del tarro y que las paredes y la tapa son del mismo ancho, así que el área y la cantidad de materia son equivalentes. Entonces, esa es fija. Entonces, yo tengo un tarro para el cual yo sé cuál es el área total. Y la pregunta es, ¿de qué alto y radio lo puedo hacer para que su volumen sea lo más grande posible? O sea, mi idea es echar con ese material, hacer un tarro que quepa el máximo de producto adentro. Pues también se puede hacer como diciendo, yo tengo una cierta cantidad de producto, no sé, 1 kilo, 1 litro, no sé, y quiero armar un tarro cilíndrico que ocupe el mínimo área, porque mientras más área ocupe ese tarro, más material necesito. Entonces, para que sea lo más barato el tarrito, voy a tratar de minimizar el área. Es equivalente, pueden mirarlo también, deberían llegar a la misma solución. Pero, entonces, digamos, tarro de Nescafé. Digamos acá, ahí está mi tarrito. Un tarro va a quedar caracterizado por una altura y por un radio. Entonces, el área, ¿cuál es el área del tarro? O sea, aquí voy a acordarme de mis fórmulas de colegio, de cuáles son las áreas. El área de la tapa es pi r cuadrado, pero tiene tapa pi allá abajo, así que 2πr cuadrado sería la tapa. Y después, lo que uno llama el manto lateral, como esto tiene altura h y perímetro 2πr, es 2πrh. Ese es el área. Que es fija, ¿no? Y además, el volumen, si aquí calculo el volumen, ¿cuál es el volumen?
El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Área de la base por la altura. Cosas las vamos a poder calcular los integrales en algunas semanas más, así que prepárense. El volumen sería H por pi R cuadrado. Entonces quiero saber cuál es el R y el H que hacen esta cosa a mayor volumen. Bueno, si que empiezo a aumentar el H y aumentar el R, esta cosa tiene un volumen ahí lo más grande que ustedes quieran. Pero tengo que respetar ese valor del área. Para respetar el valor del área, que ese área es un valor fijo, vamos a llamarle A. Para respetar ese valor fijo, lo que tiene que ocurrir es que entre R y H hay una cierta relación. Si yo aumento R, tengo que disminuir H, si es que aumento H, tengo que disminuir R. Y de hecho yo puedo despejar H aquí en términos de R. O sea, los que funcionan tendrán que cumplir una relación entre el H y el R. Entonces, H, bueno, ahí primero que digan 2pi R. 2pi RH sería A, y esto lo paso restando, menos 2pi R cuadrado, y esto ahora lo paso dividiendo. Entonces, H tendría que ser A partido por 2pi R, menos, y si divido esto acá, quedaría, ¿qué quedaría? ¿Qué quedaría? R. ¿Ya? Entonces, dado R, el H está en relación. Entonces, lo que uno hace ahora es reducir el problema a una sola variable, a la variable R. Con R calculo H. Y escribo entonces el volumen f de x. X va a ser R, esa va a ser la variable de mi problema, va a ser el radio, X va a ser R. Y con esto sería H, que aquí está H. Vamos a poner R porque si no me voy a R. Vamos a poner R. F de R sería el volumen multiplicado por H. O sea, perdón, H multiplicado por H. O el pi R cuadrado acá. Pi con esto, que con R va a quedar A medios R. ¿Está bien ahí? ¿Ya? Menos pi R cubo. Ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el máximo de esta cosa? Vamos a ver pasadito. ¿Cuál es el máximo de esta cosa? Entonces para calcular el máximo, ahí les voy a dejar, tengo que ver, según la regla ¿de qué? para el máximo. Ya, no importa los nombres, no importa los nombres, pero le habíamos llamado regla de Fermat. Esa es la máxima. Pero no importa, ahora no se preocupen de los nombres que tenemos que hacer. Lo que teníamos que hacer es calcular la derivada y ver dónde era cero. Los que eran ceros eran candidatos a máximo o mínimo. F' de R es A medio menos pi R cuadrado. Entonces, F' de R, opa, F' de R igual 0. Ahí despejo. Si esto es 0, pi R cuadrado es igual a medio, R cuadrado es A partido por 2pi. Si no me equivoco. Ya, bueno, si me equivoco ustedes lo corrijan después, pero va a quedar A partido por 2pi raíz. En realidad tiene 2. Porque se anula para raíz de esto y menos raíz de esto. Porque lo recuadramos en. Pero ahí hay que tener cuidado, porque primero, el R es el radio del tarro. Así que la raíz negativa deja de tener sentido físico. Solamente me interesará la raíz positiva. Y después que tengo la raíz positiva, tengo que, me pregunto yo, bueno, pero ¿esa raíz será máximo, o será mínimo, o será algo distinto de máximo y mínimo?
Entonces, si es que ustedes grafican acá la derivada es un polígono cuadrático con signo menos en el término cuadrático, o sea, es una parábola invertida. Y que se anula en estos puntos. Entonces aquí va a haber menos raíz de a partido por 2pi, y aquí va a estar raíz de a partido por 2pi. Y por lo tanto esta parábola va a ser algo de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se anula la derivada. ¿Qué le pasa a la función al lado izquierdo de este punto? Tiene derivada positiva. Si tienes derivada positiva, significa que a este lado la función crece. De hecho, crece. En toda esta zona tiene derivada positiva. Aquí la función f es creciente. Aquí la función es decreciente. Y aquí es decreciente. Entonces, crece, se anula la derivada, decrece. O sea, viene creciendo, derivada 0, y decrece. ¿Qué es lo que es? Viene subiendo y después va bajando. ¿Qué es lo que viene ahí? Máximo. Y eso gracias a lo que sabemos ahora con la derivada. De hecho, si ustedes grafican este polinomio cúbico, voy a poner aquí f, ese polinomio se anula en 0, ¿no? En R igual 0 se anula. Aquí tendría, no sé si es más alto que eso, pero aquí tendría derivada 0. Aquí es creciente, aquí tendría derivada 0 y es como simétrica, así que lo que ocurre acá debería ocurrir acá. Y aquí es decreciente. Y aquí es decreciente. Así que este es f. Este era f'. Entonces, va subiendo la función, se anula la derivada y después va bajando la función. Así que este es el máximo. Este es el valor máximo. O sea, no solamente era un candidato, porque la derivada de 0 le da como la primera posibilidad de ser máximo, sino que ahora con el análisis de dónde crece y dónde decrece, ese es un máximo. Bueno, después de acá está la función negativa. En esta parte el R es negativo, así que como que la parte donde habría que estudiar el volumen es esta zona, que es un volumen positivo y con R es positivo. Revisen lo que viene en el apunte después de hecho. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Hasta la 1:12 y ahí nos queda un cachito. Hasta la 13:12. Ya. Ok. Bien. No le falta un 3. Ah, sí, tienen toda la razón. Ahí alguien. El profesor se mareó con la derivada. Claro, en la derivada de RQ aquí nada más. Allá tienen que derivar, ¿eh? Yo no. Este pasa acá, entonces aquí queda un 3. Gracias, Foro. Este pasa acá, ya eso está perfecto. Y por lo tanto, este 3 que nos vaya aquí serían 6. Aquí, y aquí serían 6. Y aquí serían 6. Ahí sí, ya. Wow. Y después, pues no, nos asombramos porque se nos caen los puentes. No, lo alcanzamos a firmar ahí, antes de. No, es súper importante revisar ahí los cálculos y. Pero lo que pasa es que aquí adelante uno está preocupado de muchas cosas y mis cálculos ahí. Profe, Sí, dime. es que entendí todo lo que hizo, pero no entendí cómo servía como para sacar el volumen. Es que me fui un segundo y no caché que estábamos tratando de hacer. Entonces, entendí toda la matemática, eso del derivar y todo, pero ¿qué estamos buscando?
¿Dónde? ¿Aquí, acá al final? ¿Acá? Claro, acá al final. ¿Cómo construir un tarro de forma cilíndrica y la área del tarro, que es el área de la costa más el material, que está ahí calculada, está fija, o sea, sabemos cuál es el área permitida, pero queremos que el volumen encerrado aquí adentro sea máximo. Ese es el problema. Entonces, ahí tengo el volumen. La fórmula del volumen depende de la altura y del radio del tarro. Pero como el área total del tarro está fijada, esta relación se tiene que cumplir. Por lo tanto, entre H y R hay una relación que es esta. Entonces quiero encontrar el R que maximice el volumen y dejo todo dependiendo de R aprovechando esta relación entre H y R. ¿Eso? No sé. Sí, eso, profe. Gracias. Ya. Y después ahí uno tiene la función, ahí empezar a derivar y ver máximo. Queda ya un minuto. Treinta segundos. ¿Alguien quiere cantarse con la canchita? A ver, intentar algo, hacer algo. Ya. Vamos a ver un último concepto. Hay en el capítulo, en realidad hay un montón de cuestiones. No, todas las cuestiones, no sé, voy a ver ahí si vamos a ver algo a la vuelta de vacaciones. Quizás vemos que hay algunas cosas pendientes que tienen que ir con las derivadas de orden superior. Vamos a ver el concepto de convexidad. Convexidad. La convexidad de una función, o sea, es algo que anda en la misma línea que el crecimiento, o sea, es una cosa de comportamiento de la función, pero que es menos evidente que el crecimiento. Es cómo está creciendo, o sea, hay cosas que están creciendo. Hay veces que uno dice, sí, esto está creciendo, pero crece cada vez menos. ¿Ah? O está creciendo cada vez más rápido. Ahí estamos hablando, de cierta manera, de la convexidad asociada al gráfico de esta función. O también uno dice, ya son propiedades no las de la derivada, sino que la segunda derivada o derivada de segundo orden. Entonces, voy a poner aquí una función. Así son las funciones, bueno. Una función que tiene, como me dice, redonda para este lado, al revés de una que esta sería cóncava, esta sería convexa. Entonces, vamos
Vamos a concentrarnos en las funciones convexas, o sea que tiene esta forma. El problema es cómo le decimos matemáticamente que la función tiene esta forma. Entonces, la manera de llegar a la convexidad consiste en decir que cuando yo tomo cualquier par de puntos del gráfico o de la función, ese par de puntos, por ejemplo, y los conecto con un segmento de recta, ¿qué pasa entre el segmento de recta y la función? Esto va por encima del gráfico. Y cualquiera sea acá, por ejemplo, conecto, va por arriba del gráfico. Aquí va por arriba del gráfico. Entonces, si es que yo los conecto, estas como segmentos apoyados en el gráfico están arriba. Entonces, y lo que voy a decir, si es que este es X, Y, cualquier punto aquí entre medio, Z, digo, cualquiera que sean X, Y, Z, con X menor que Y menor que Z, o sea, lo tengo en ese orden, perdón, mal, Z menor que Y, ahí sí. O sea, X, Y y el Z, algún punto. Entonces lo que quiero decir es que esto es más chico que eso para cualquier Z que yo recorra. El Z se mueve entre X y Y y eso es más chico. Entonces, ¿cómo digo eso? Voy a escribir cuál es la ecuación, o la altura. Bueno, esta altura es fácil. ¿Cuál es esa altura? No. La función es 3. PZ. Otra función. Así que el Z vale esta altura. La que no es tan evidente es esta de acá. Y ahí tengo que decir, ¿cómo calculo el valor ahí en Z de la recta o de la función lineal? Entonces, claro, diría yo que esta de acá, no quiero llamarlo, pero sería f de x, parte de acá. Ustedes lo verifican después, pero es f de x más la pendiente. O sea, pasa por este punto. Y la pendiente es diferencia de valores. F de y menos f de x, y menos x, vamos a borrar acá, ¿por qué? Ya. Esto como función de z, o sea, aquí x, y x son todos fijos, son los extremos acá, y quiero ver cómo esto depende de la posición del z. Entonces, el z, yo digo, solamente está acá. Entonces, efectivamente, cuando z lo pongo aquí al principio en x, esto se anula y va a quedar f de x. Cuando z lo hago avanzar y lo hago coincidir con y, entonces aquí quiere y menos x, con y menos x se cancela, y menos x con y menos x se cancelan, entonces quedaría f de x más f de y menos f de x, o sea, f de y. Así que esa es la ecuación en z que me va diciendo cuál es la altura frente a cada z. ¿De acuerdo? ¿Ya?
Entonces, lo que va a ocurrir, que para cualquier trío de valores que estén ordenados entre x menor que y menor que z, se tiene que el valor f de z es menor o igual que esto. F de x más f de y menos f de x, partido y menos x, por z menos x. ¿Ah? Sí. Esa propiedad de acá, vamos a decir que la función es convexa si cumple eso. O por lo menos si es que lo cumple en algún intervalo. Entonces vamos a decir f. Así están las manchitas. Ya. F es convexa en AB si, o sea, de definición, la función es convexa en AB si cumple eso. Entonces, en AB si para todo A menor que X menor que Z, X menor que Z menor que Y, se cumple asterisco, donde esto es lo que tiene. ¿Ya? No solamente para este trío de puntos, sino que cualquiera que sea, porque es cualquier recta o segmento, entonces el X y Y lo puedo cambiar dentro del intervalo y el Z lo puedo mover dentro del X y Y. ¿Ya? Entonces, teorema 1. Si es que la función es convexa, y derivable en AB, F', o sea, ahora no es que sea positiva. Positiva, la derivada positiva, me decía que la función era creciente, pero la convexidad tiene algo que ver con otra cosa. F' es creciente en AB. Ahora, si la función tiene una derivada creciente, si es que f' resulta ser derivable a su vez, es derivable, o sea, no solamente f es derivable, sino que la derivada también es derivable. Si f' es derivable, f segunda de x es mayor o igual que 0 en AB. Entonces, las funciones convexas, según esto, tendrían segunda derivada positiva. Las funciones crecientes tienen primera derivada positiva, convexas, segunda derivada positiva. Entonces, por ejemplo, esta de acá, aquí sería derivada positiva, segunda derivada positiva. Aquí, en este pedacito acá, sería primera derivada negativa y segunda derivada positiva. Entonces, uno mira el gráfico de una función y deberías sentir los signos de la primera y de la segunda derivada. La tercera derivada ya es medio, ya escapa un poquito a lo que uno alcanza a ver. Ahora, ¿cómo sale eso? No es tan... Lo que va a ser más complicado, pero lo que hacemos es al revés. Si la derivada es creciente, entonces es convexa. Pero demostrar que si es convexa, entonces la derivada es creciente, no es tan duro. Pero, voy a decir aquí, asterisco es equivalente a. Voy a poner lo siguiente.
f de z menos f de x, relativo z menos x, es menor o igual que f de y menos f de x, partido por y menos x. ¿Estamos bien ahí? Más o menos simple, ¿ah? O sea, ¿cómo de aquí llego acá? Paso restando el f de x. Y el z de x lo paso dividiendo. Ahora, cuidado, cuando paso dividiendo una cantidad o multiplicando una cantidad con una desigualdad, tenemos que ver qué signo tiene. Pero z menos x es positivo, porque z es más grande que x. Así que esto es x menor que z menor que y. Tendría esa cosa. Entonces, esto dice que, ¿qué pasa si es que yo hago tender z hacia x? Aquí no hay z. O sea, para cada z está acotado por eso. Si hago tender a z, aquí tiene eso de arriba. Y el número también. Ahora tenemos dos maneras de hacerlo. Cuando hacemos el z tendiendo a 0, alguien se podría acordar que esto es como la manera de calcular la derivada en x. El z sería como el x más h. Bueno, fue una forma equivalente de escribir el límite que cuando uno calcula la derivada, digamos, el límite en el punto que voy acercando a x partido por la distancia entre los puntos. Ahora tenemos L'Hopital. Podemos hacer un poquito de trampa. El numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0. ¿Qué dice L'Hopital? Y puedo derivar y derivar con respecto a z. Esto no interviene porque no es una constante. Una constante. Así que f' partido por 1, derivado con respecto a z. ¿Y eso a qué tiende? A f' en x. Así que eso tiende a f' en x. Y eso va a ser menos igual que f de y menos f de x, de y menos x. Y ahora miro esto de acá y digo, ¿a qué tiende esto de acá? Ahora eso, espero que no lo necesite ahora. Y lo borré. ¿Verdad que no? ¿Y qué pasa esto? Entonces ahora quedó fijo. Y ahora juego con y. ¿Qué pasa cuando y tiende a x? Perdón. Bueno, en realidad lo que tengo que hacer ahora es hacer tender x e y. Si hago tender x e y, ¿esto qué tiende? Df en y. Esto. Cuando x tiende a y, todo esto fijo aquí, f' en y. Entonces resulta que, jugando con las desigualdades, yo tengo que esto va a tender, lo puedo hacer tender a una derivada a la derivada f en el extremo izquierdo, esto lo puedo hacer tender a la derivada f en el extremo derecho, y la derivada de f en el extremo izquierdo es más chica que la derivada f en el extremo derecho. O sea, en cada intervalo x, y, a la izquierda la derivada vale menos que a la derecha. O sea, f' de x menos igual que f' de y, cualquiera que sea x menor que y, ¿no? El z ahí jugó un papel un poquito extraño. O sea, es creciente. ¿Ya? Y para ver que... Ahora, si la derivada es creciente, y con eso terminamos. Ya.
Recíprocamente. F' de X, bueno, F' de X creciente. Ese es nuestro dato. Sabemos que la derivada es creciente. Tendríamos que demostrar esta desigualdad que era equivalente a la convexidad. ¿Cómo demostramos eso? Entonces, basta probar doble esterismo. Pero f de z menos f de x partido por z menos x tiene el valor medio es la derivada de f en alguna parte que voy a llamar psi1. El lado derecho, f de y menos f de x, partido por y menos x, igual tenemos valor medio, es la derivada en alguna parte que voy a llamar psi2. Ahora, psi1, ¿dónde está? Entre x y z. psi2, ¿dónde está? Aquí no me puso. No me resultó, es que me equivoqué. Oh. No, aquí hay algo que se me escapó. Algo se me escapó. Sí. Claro, sí. De hecho, ya en la opción anterior estaba viendo que había una cosa rara, así que digamos, esto es lo que yo estaba esperando que haga esto. Que el primero estaba entre x y z, el segundo entre z y y. Por lo tanto, el psi1 está a la derecha, a la izquierda del psi2, como es creciente, esto es más chico que eso. Pero, problema, la desigualdad que hay que demostrar que es equivalente a la primera no es esa. Claro, ojo, es otra. Esa es equivalente a... Entonces ustedes ahí jueguen con la desigualdad a ver si es que les resulta. Ya no hay fx menos fz menos fx, z menos x. Y aquí este lado queda f de y menos f de z partido por y menos z. Esa es la que habría que probar. Entonces, claro, aquí está medio complicado. Aquí el z tiende a x y aquí es el z que tiende a y. X, z, z. Ajá, entonces aquí hacen el z tender y y ahí perfecto. Porque esto no depende de x, así que está bien, eso queda a la izquierda y esto en su límite es mayor o igual que eso y eso va a ser la derivada a y. Ahora, con esa de ahí, efectivamente, la onda que hay que ver acá es f de y menos f de z. Eso. Ahí sí. Entonces, les dejo ahí para que ustedes lo revisen. Después de la prueba siguiente. Esa es la desigualdad que es equivalente a esta. No sale tan directa como la que yo había hecho, que pasaba dividiendo, salía al tiro. Esa sale, pero hay que trabajar. ¿Ok? Ya. Vamos. Fruto. Ok. Estamos. Que les vaya bien mañana. Aprovechen a su auxiliar y ayudante, aprovechen de hacer las últimas preguntas ahí en el foro si quieren. Hoy en la tarde. Acuérdense temprano. Y lleguen con la mente clara mañana. Ya, vamos a cortar aquí. Finalizar. Adiós a todos.